Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo hará Juan Sevenal, y a poco metió el pie en el mar, y a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así lo siembra Juan Sevenal, y así metió el pie en el mar. Bienvenidos a nuestro programa en Radio Televisión Aguacabra de Gente Nuestra. Nos hemos trasladado hasta Discamanita y le agradecemos a doña María Hernández Barrero que nos atendiese y compartiera con nosotros pues, su vivencia. Así que le vamos a saludar a doña María y gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy bien. Bueno, cuéntenos un poquito su historia. Me dice que era natural de Discamanita, ¿no? Que nació aquí. Aquí nacimos 7 hijos de mi madre. 8 más tarde, con otra que nacieron más tarde. Ya quedamos pocos. Pues yo soy la mayor, pero puede decirse la mejor que estoy, ¿no? Aunque los años no se van de balde, pero bueno, ahí voy tirando. ¿Qué recuerdo tiene de su niñez? Malo. Sí. Claro. De todo, había de todo menos cosas buenas, ¿no? Porque de niña, pues tanta niña, nacimos 6 hermanas, y la situación económica fatal, muy mal, muy mal. Así que tengo muy malos recuerdos de la niñez y después de la niñez mucho más, porque hasta cuando tuvimos, después de la guerra, que me acuerdo mucho de todo eso, los sueños todas las noches, sí, no se me quita eso del pensamiento para nada. Sueño la guerra aquí. Sueño la guerra. Cuéntenos un poquito a ver qué pasaba por aquella época. No, en aquella época era que uno sentía hablando a los mayores, por ejemplo, en el año 34, 35, por ahí, que ya la cosa estaba un poco revuelta. Pues a los mayores se ponían a hablar y yo era chica, claro, pero todo eso se me quedaba dentro. Y que si iban a poner presos aquí, que si el comunismo, que si todas esas cosas, era algo que uno no lo entendía, ¿no? Pero no lo entendía, pero tenía miedo. Y todo eso fue, la niñez de uno fue, yo creo que malo. ¿A su padre le tocó alistarse? No, mi padre ya tenía más edad que la que correspondía para ir a la guerra. A la guerra llegó a ir gente casada ya con hijos, ¿no? ¿De aquí? De 30 años. En esa época de la guerra nosotros estuvimos viviendo en Las Palmas, los 3 años de la guerra. Entonces el miedo y todo eso, y que había miedo bastante, lo pasamos allá. Y claro, y sé que fue gente de allí con hijos ya, con niños, a la guerra, pero no, ya después. Unas veces regulaban para atrás y otras veces regulaban para adelante, iban para adelante, ¿no? Entonces, unas veces iban los más viejos, otras veces iban los niños, se puede decir, porque fueron niños a la guerra. ¿A qué se dedicaba su padre? En Las Palmas. Aquí, en Las Palmas, estaban de panaderos, mi padre y mi abuelo. No que ellos no eran los que amasaban, sino que repartían el pan. Y bueno, allá no lo pasamos muy mal tampoco, aunque las colas para el gofio, cola para el azúcar, cola para los fideos, cola para todo. ¿Y la harina de dónde venía? ¿No lo sabía? La harina, ¿de dónde venía? No lo sé. Podía ser porque, claro, se seguía haciendo cementera en un sitio como Las Palmas, las demás islas. Aquí no. Aquí hubo que caminar, que embarcar y tirar, porque aquí no era solamente el asunto de la guerra, sino la ruina de la lluvia, que no llovía.
Entonces al no llover no se podía sembrar y la gente arrancaba de aquí, no porque la gente no se tenía que ir de aquí, sino por falta de la lluvia. Tenían que vender su ganado, dejar su casa, irse a Las Palmas a vivir en la miseria peor que podía haber. Porque de vivir en una habitación, una casa de familia entera. ¿Y ya eran cuántos cuando estaban viviendo en Las Palmas? Casi toda la familia, casi toda. Porque después el último que quedaba aquí era mi abuelo con mis hermanas más chicas y tuvo que irse así, sin avisar, sino meterse en el barco y tirar. Porque ya no podía, ya era imposible aquí. Pero sí, ya le digo que años sin llover, eso era. Y ahora, pues ahora es lo mismo, lo que pasa es que ya no pensamos tanto en eso. La situación ha mejorado por las plantas potabilizadoras y todo, pero mire el campo cómo está. Sí. El campo está seco. A mí me da fuerte penita eso. Cuando salgo por ahí en un coche o algo digo, pero Dios mío, qué tierra tan seca. Y qué buena tierra, ¿eh? Y qué buena Sí, tierra. porque es agradecida. Cuando llueve, se nota. Oh, pues cuando llueve a los 3 días están las montañas todas verdes. Pero ¿qué pasa si no vuelve a llover más? También a los 3 días pues está todo seco ya. Eso es algo que lo hemos sufrido todos. También yo me he gozado buenas tormentas de invierno aquí, también. ¿En qué año? ¿En qué año? ¿En qué año fue eso? Bueno, ¿Fueron? podría haber sido. En el año 50, no sé si fue el 49, llovió mucho, mucho, se hizo mucha cementera, la gente toda contenta. Se hizo muchas cementeras, se recogía de todo. Nosotros teníamos una habitación grande que era un almacén, eso lleno de todo, de millo, de trigo, de garbanzas, de todo. Eso es una pena, ¿eh? Pero ¿y a quién le pone el cascabel al gato, como decía, a ese asunto? Eso nada, paciencia y nada más. Pero también en el año podía haber sido, no sé si era el 45, pero ahí, bueno, llega la memoria. No es que no tenga yo memoria para acordarme, sino que es difícil que yo me acuerde exactamente. En el año 46 me parece que se podía haber sido. Eso llovió que todo lleno, eso es una maravilla, hombre. Para recordarlo aunque sea, los barrancos corrieron y todo se llenó de agua. Pero me acuerdo que fuimos caminando por ahí arriba, por el barranco arriba, de ese barranco que llega a la montaña, que es parte de la montaña, claro. Ese barranco corría agua clara hasta por aquí abajo. Y en lo último de arriba había un huerto precioso que no había otro por aquí, de árboles. Y tiene un pozo, como es natural aquí, todo el mundo buscó agua en los pozos. Se buscó el agua para abajo, pero ¿cuántos pozos hay por ahí que eran indios con agua después de trabajarlo? No indio con agua. Pues ese pozo que estaba arriba cerca de la montaña, me acuerdo siempre de eso, porque eso fue, yo creo que podía haber sido en el año 50 y pico. Tengo una perra cerrada que la cerré antes de ustedes llegar, porque si no, no se quita de aquí. Y fuimos a ver ahí, a comer guayabos. En el mes de diciembre fue que estaban esos árboles llenos de guayabos, cargados. Y el pozo salía el agua por la boca. El dueño tenía un jarrito así, allí en la boca del pozo para tomar agua. La cogía de allí, no le hacía falta otra cosa. Había abundancia de agua. Había abundancia de agua. Y claro, después ya entonces, a lo mejor tarda 10 años más en llover. Y por esa época del año 46, ¿cuántas casitas habían por aquí? ¿Se acuerda? No, casa, acordarme no, pero todas esas casas nuevas, todas las que usted ve nuevas por ahí, son nuevas, son hechas de obra. Esta misma, esto, es viejo, hecho de principios del siglo pasado, hecho del siglo pasado. ¿Quién la hizo? ¿Su marido? No, mi marido. Ni yo conocía a la gente casi.
que la hicieron, es que esto, desde aquí hasta abajo, donde está todo ese frontis que pasa por ahí, era un salón de baile, lo hizo el pueblo, pero que yo no había nacido, ni mis padres se habían casado. Entonces, el pueblo, la gente, yo no sé ni quiénes eran ya, hicieron, esto era la cantina, esto aquí, y de ahí para abajo, hasta la esquina de abajo, era un salón de baile. ¿Ahí conoció al marido o no? No, qué boba. Yo esto no lo disfruté, nunca, porque después, yo recuerdo antes de la guerra, que siempre nombro la guerra, porque es una fecha, de venir aquí para la fiesta de San Marcos, como la que hubo ahora, que se está celebrando de, no sé yo desde cuándo, y de niña, pero ahí fuera, y de ver el baile y bailando la gente y todo ahí, eso sí. Pero después nosotros nos fuimos allá. Cuando vinimos en el año 40, que vinimos de Las Palmas, los dueños del terreno que lo habían donado para que se hiciera dicho salón, mandaron a desecharlo, que eran de maderas buenas, de maderas de antes, ¿no? Y puertas y todo. Y yo me acuerdo nosotros vivíamos en el lugar de arriba, en la última casa del lugar de arriba casi. De allí se veía bien el panorama. Como después de la guerra había miedo por todo, para todo había miedo, parece ser que los dueños dijeron que si la gente protestaba que no, pues claro, esto lo hizo el pueblo. Lo único que el terreno fue donado, ¿no? Pero por lo demás, pues entonces nadie dijo una palabra, ni el alcalde del pueblo ni nadie. Yo no me acuerdo quién era el alcalde ya. Y echaron abajo todo esto. Y nosotros vinimos a arreglar esto en el año 50 y algo, 53 o por ahí. Entonces se techó, que no se techó como está techado ahora, porque esto ha sido ya hacer, desbaratar más tarde y volver a hacer para hacer mejor y así. Y por eso están estas paredes de piedra, porque ya hoy son bloques, claro, hoy nada de eso. Pero hay muchas casas de piedra. Y muchas casas que el ayuntamiento, por ejemplo, pues si son de piedra que son recuperables, no las dejan que las quiten, sino que las arreglen. Y hay muchas casas de piedra. Y en el lugar de arriba, más arriba, hay un caserío precioso, que fue donde vivía toda mi familia, mis abuelos, mis bisabuelos y toda esa gente. Y después mis padres, o sea, mis bisabuelos, si me cojo tino, mis bisabuelos. ¿A qué se dedicaban ellos? ¿Sus bisabuelos? Sí, a la agricultura, esta gente. Aquí hay toda la agricultura, no había otra cosa. ¿Y cuando se vino su padre también? Sí, claro. ¿Y la panadería no siguió con ellos? La panadería fue en Las Palmas. No, por eso, que después cuando se vino para acá no se dedicó a... Sí, igual se siguió ahí. Ajá. Porque nosotros tenemos arriba unas tierritas y entonces se aprovechaban y donde había riego, por ejemplo, molinos y pozos y había un poco de agua, se aprovechaba a plantar. Así que después que vinimos de allá de Las Palmas, sementera así de sembrar con yuntas y todo eso, no creo que se hiciera mucho. Ya en esa época ya la cosa estaba mal con todo. La gente, con marcharse de aquí, que tenían yuntas, porque si tenían yuntas no podían sembrar, pero las quitaban. Otros las soltaron para Jandía, para que escaparan. Pero en Jandía aquella época que no había nada. 4 vecinos sería, yo no conozco Jandía de ese tiempo. Serían 4 vecinos pescadores por allí, por la zona de pesca,
Y después hay que ver, ¿eh? Porque lo fuerte, por lo visto, estaba en Cofete, donde había más gente, dicen. Pues yo ignoro eso. El otro día estaban hablando, no sé si sería en Aguacabra, no sé, que habían 50 vecinos. Yo he ido, fui a Cofete 2 veces. Y la primera vez que fui, porque puede haber ya muchos años, claro, allí habían 4 chozas. Porque si habían 50 vecinos, tenían que haber casas, aunque se fueran casas reducidas, pobres o lo que fuera, pero yo no, mire, no me lo creo. Bueno, que me perdone. Ahora dice usted que hay alrededor de 50 casas. ¿Ahora? Pueden haberlas, sí. Ahora, Sí. no lo sé, no porque no estaba. O menos, tampoco no lo he contado, pero hay unas cuantas. Pero en ese tiempo, hace muchos años ya, Habían yo también. lo dudo. Y lo dice la gente, que había muchas casas en aquella época. Lo dijo una persona por la tele hace poco. Que no sé si sería hijo de Winter o algo de esa gente. Sí. Pues es posible. Yo lo calculé eso que fuera así. Sí, porque él sacó un libro también, ¿no? Y comentaba un poquito la historia de Cofete. Bueno, pero centrémonos en lo que es Ticamanita y en su vida, por ejemplo. Me imagino usted, tanta chiquillo, usted tuvo que hacer también de madre, ¿no? O sea, que Hombre, cuidar a los más pequeños. de madre, de esposa, de cuidar ancianos y de trabajar. O sea que juventud, poca. Muy Jugar, poco, sí. a lo mejor de pequeñita sí, ¿no? Sí, de pequeña sí jugábamos, sí, eso sí es verdad. ¿A qué jugaban? Bueno, se jugaba mucho a saltar la soga, al escondite, a las casitas, que decíamos, las casitas. Se jugaba mucho arriba, en el lugar de arriba. Nosotros éramos, pues, como le digo, 6 hermanas. La perra molesta. No, para nada. Como le digo, 6 hermanas que éramos. Y después venían las vecinitas de por allí también a jugar y jugábamos mucho. Eso sí, sí es verdad. Bastante. Y jugábamos en Las Palmas mismo, jugábamos saltando la soga allí en la calle Bernardo de la Torre, que todavía no estaba asfaltada ¿Luz? ni pasaban los coches. ¿Luz había? Sí, sí. Hasta esa edad jugaba, tenía yo 13 años, 14, o ya vine a cumplir los 15 años aquí. Pero después juventud poca. Porque cumplí los 15 años cuando llegué aquí, me encontré novio y se fue la juventud. Y se acabó la juventud, ¿no? Se acabó la juventud. Después de criar a los hermanos, a criar a los suyos. Ah, claro, los hermanos sí me tocó bastante, sí. Porque claro, fui la mayor. Ay, qué trabajitos, madre mía. Sí, entonces se levantaba cuando aclarecía y no paraba hasta que llegaba la noche. Pero es que era trabajo. No decir, bueno, le di una mano a mi madre, no. Además es que tenía que ayudar porque, claro, mi madre era sola, mi padre a lo mejor estaba en Las Palmas trabajando allá. Pero qué trabajo, los tunos, que había que coger los tunos en aquella época. No se dejaba ni un tuno en las tuneras porque eso había que hacerlos por reta. Y nosotros chiquitas ahí ayudándole a mi madre a coger los tunos. Ay, ese montón de tunos y ese montón de picos. Un almuerzo, ¿en qué consistía un almuerzo? Un almuerzo. O una cena. O el desayuno, por ejemplo. Bueno, la cena por lo general, si se hacía potaje al mediodía, pues por la noche ya había potaje. Pero si no, muchas veces no había papas. Por no haber, a veces no había nada. Se dice bien, ¿no? Pero no es que no había nada en la casa, es que no había nada en las tiendas. Tampoco. No podía decir, yo me acuerdo, ya sería el año, próximo al año 50 por ahí, de oír decir de gente que venían de por allá abajo del sur, no sé de qué sitio podía ser, con los burros caminando para el norte a ver si encontraban trigo.
porque siempre el norte fue más favorecido por la lluvia y recoger cosecha y todo, y se iba ya a comprar el trigo para agofio. Y que venían muertos de hambre y habían entrado en una tienda que había aquí abajo en la misma carretera y no había nada de nada que comprar para comer. ¿No? Y muchas veces tampoco había dinero, no había perros. No había dinero, pero no había que comer. De manera que la cosa era así. Hubo mucha miseria, mucha miseria. ¿Usted trabajó? A lo mejor en algo en concreto. Trabajé en todo, en la casa, en los tomateros, porque después ya se empezaron a plantar tomateros. Ahí la cosa mejoró un poco, porque ya era dinero, ¿no? ¿Se acuerda de su primer sueldo? ¿Mi primer sueldo? Sí. ¿De cuánto era? No hace mucho, no, pero ahí no trabajé sino en lo mío. Ajá. Ahí no ganaba, no me Ahí pagaban, no ganaba nada. no me pagaban nada. Pero luego trabajé en correo, en Gran Tarajal. ¿Pero cuánto ganaba un jornalero, por ejemplo, en los tomates? ¿No se acuerda? ¿Se acuerda? Yo no me acuerdo porque es que yo no lo sé tampoco, pero tenía que ganar un sueldo muy raquítico porque después estuve en el almacén de empaquetado, aquí para el tomate, que fue un salón que está por aquí y que ya se destechó porque el viento le levantó las planchas y lo destechó todo. Un salón grande que hay por aquí, había almacén de empaquetado. Que el primero que vino aquí a empaquetar fue el pollo de sardina, que ya se falleció ya. Y después él se fue de aquí y quedó Marcos Peñate y Antonio Mesa, mi cuñado, que era de la casa esta, que están aquí arriba. Eso tuvieron almacén de empaquetado. Ahora yo no me acuerdo, ya las chicas ganaban un sueldo, ¿no? Arreglado a la época. Pero yo no sé, porque ahí yo no trabajé nunca. Yo trabajé en correo. Pero trabajar en correos trabajé toda la vida, porque el cartero era mi marido. Cuando terminó la guerra en el año 39, los puestos de cartero los destinaron a los mutilados. ¿Qué le parece? Me parece que ganaban 60 pesetas al mes. Se vivía bien con eso. Se va a vivir bien, eso no daba para nada. Porque no daba para nada, porque no eran sino 2 horas de trabajo. Arregladas esas 2 horas le pagaban. Claro. Pues mira, a ver, 60 pesetas. O sea que había que buscarse la vida por otro lado después. Claro, todo, la labranza y cabras y gallinas. Además uno tenía la comida bien por eso. Tenía leche, toda la que quería, tenía gallinas y comía huevos y todo eso, pero eso ya más, eso mismo, estoy hablando ya de más avanzados los años. Pero yo después, más tarde, yo trabajé, entonces, mi marido, como se dedicaba a la labranza, después teníamos un terreno por ahí abajo por la costa y él tenía que ir casi, estar abajo toda la semana. Yo era la que corría con el correo. Entonces estuve desde el año 42 hasta que empecé ya, siendo yo la titular, cuando mi marido se enfermó, en correos en Gran Tarajal. Después ya me jubilé y estuve 15 años ahí. Y después me jubilé ya de funcionaria, estuve 7 años de funcionaria. Y la cosa pues fue así. Ya la cosa fue mejorando. No, fue mejorando lentamente porque mire los años que pasaron. Muy lento fue mejorando. Pero se pasó muy mal en Fuerteventura y en todas las islas y en toda España. Porque quizás aquí se pasara mejor que en otros sitios. Quizás. Porque la gente es eso lo que les digo, cuando ya, no, ahora se fue en medio pueblo de aquí. Hay casas por ahí debajo todavía, aunque las han arreglado, hay algunas arregladas, incluso de 2 plantas, que la gente cerraron las puertas, dejaron hasta muebles dentro y todo, y tiraron. Y no han vuelto más, algunos no han vuelto más nunca a Fuerteventura. Pero mucha gente sí ha vuelto, mucha gente sí ha vuelto.
Y hay gente que añora mucho de venir. Por ejemplo, yo tengo una hija que es la única que vive en Las Palmas, que ella desea con toda el alma venirse para acá, pero está casada ya y está trabajando. Mientras que no... Usted hablaba de añoranza hace un ratito. ¿Qué añora de aquellos tiempos? Si es que añora algo. No, yo no sé si yo añoro, yo creo que no, porque se pasó muy mal. De todas maneras, la gente, uno vivía bien, en el sentido que no había otra cosa y qué es lo que íbamos a hacer. Por ejemplo, ir caminando de aquí a Tuinés a un baile, ir caminando a Antigua a un baile y venir caminando después, salir del baile. Habían ganas. Yo no fui nunca. ¿No? No, Antigua no. De Tuinés sí, me parece que por lo menos 2 veces vine caminando de Tuinés. Pero entonces como que eso era así, Claro, no había otra cosa. no había otra cosa. Y después caminando al lugar de arriba o al lugar de abajo, donde fuera la casa. ¿Y por ahí conoció la fiesta de su marido o no? ¿O fue aquí en el No, pueblo? bueno, si quieres que te diga cómo conocí a mi marido. Nosotros vinimos de Las Palmas en el año 40, como lo dije ya. Y habían pasado 8 días o por ahí lo más. Vine a la tienda. Nosotros vivíamos arriba, en el último del pueblo, y vine a la tienda. Y esta cosa, justo ya iba a cumplir yo 15 años. Esta cosa de que aparece Juan Mesa por el camino para arriba, Dios lo haya perdonado. Avísenme cuando me tengo que callar. No, siga. Y esta cosa fue el encuentro. Yo lo vi a él pasar para arriba y yo pasó para arriba, buenos días, y ya está. Y yo seguí caminando para abajo. Esa fue la vista que nos di. Yo era una niña, hombre, por Dios. Una niña era. ¿Tenía ya 14 o 15? Todavía no había cumplido los 15, porque eso fue en enero y los 15 los cumplí en marzo. Y después entonces un día estaba yo con mis hermanas, las más chicas y las vecinitas que vinieron por allí. Un domingo estábamos jugando a las casitas, sin pensar ni en novio, ni en baile, ni en nada, todavía esa edad. Porque había estado en Las Palmas 3 años, pues cuando veo aparecer 2 caballeros por el pueblo para arriba, llegaban allí y van a invitarme para un baile. Aquello debía de no haber sucedido, ¿no? Podía haber sucedido más adelante. Bueno, pues un baile. Pues después una prima que tengo allí, que era mayor que yo y tenía novio ya, el novio iba con mi marido, bueno, con mi novia, o con mi amigo, porque no era nada todavía. Pues nada, nos preparamos y fuimos al baile. Aquí abajo. Por aquí abajo había baile. ¿Su madre no le dijo nada o No, no le puso pero? era joven todavía y mi madre, pues a lo mejor le gustaba venir al baile. Yo le había perdonado, claro que sí. Mi madre, que podía tener mi madre de edad en aquel tiempo, 40 años podía haber tenido. Y entonces, pues ella a lo mejor le gustaba venir también al baile, porque aquí, meterse aquí, en Fuerteventura, era no ver nada más que eso. Si no se aprovechaba de ir al baile alguna vez que había, y había con frecuencia, ¿eh? Cada 8 días había baile en el Cachi. Después fue pasando un tiempito y ya la gente, yo tenía novio, la otra tenía novio y la otra también, y entonces ya intentaban de algún domingo hacer un baile, como decían, en las casas. Para pasar el domingo, la tarde del domingo. Y para encontrarse con el novio, ¿no? Y encontrarse con el novio, claro. Porque por otra parte, cuando yo llegué aquí, no se usaba sino ir cada 15 días a hablar con el novio, a hablar con la novia. Porque eso de ir cada 8 días, hombre, por Dios. Mal visto. Muy mal visto, pero muy mal visto. ¿Era estricto el padre y la madre? ¿Eh? En su caso. Si ¿Qué? era muy estricto. Mi padre casi en esa época estaba en Las Palmas, mi madre era la que estaba aquí conmigo. No, en ese caso no, mi madre estuvo mucho en Las Palmas, mi madre fue nacida en Las Palmas. Mi abuela, mis abuelos, la pareja
vivían en Las Palmas. Mi abuelo tenía en Las Palmas una fábrica de tabaco. Entonces los hijos nacieron todos allá. Mi abuelo se arruinó por una circunstancia familiar de la fábrica, la vendió y se vino para acá. Compró un terreno por allá arriba. Y entonces a la edad de 13 años vino mi madre para acá. Y entonces ya estaba con ella en otro ambiente que no era el estricto de aquí. Otra manera mi abuelo, de pensar las cosas. Su padre no, su padre sí que era de esos de... A la antigua, chapa a la antigua. Antigua. Eso de que fuera un baile cada 8 días, que va, eso para nada. Uno de mis hijos está ahí. Yo lo decía la añoranza, porque mucha gente dice que lo que añora, por ejemplo, de antes, el respeto. El respeto... Porque ahora ya no es lo mismo. Sí, ya no. Pero el respeto no en sí de los padres estuviera machacando a los hijos, ¿no? Entra, niño, entra, hombre, yo creo que no moleste, yo a mí me lo supongo. ¿Eh? Bueno, hemos tenido la visita de uno de los hijos de doña María, que es Jorge Mesa. Un hombre también vinculado al Cabildo. Es una maravilla. Bueno, estábamos comentando del respeto. Sí. Antes se pasó el respeto. Sí, mucho, se pasó mucho. Ahora yo no digo mucho de eso porque mi padre vivía en Las Palmas y nosotros aquí con mi madre, bueno, mi madre era un poco rígida también, pero no, yo ya fui más grandita y mis hermanas todas casi seguidas, éramos casi seguidas y por esa parte no. Pero había respeto a las personas, nos respetábamos. Hoy no hay nada de eso. Es una lástima lo que pasa hoy. Es una lástima por todo y es que todo se ha pasado, porque en todo se ha pasado. Mucho respeto antes, demasiado respeto, y ahora muy poco respeto. Sí, por ejemplo, mi madre con su padre lo pasó muy mal. Por eso que ella vino de Las Palmas, tenía 13 años. Pues ya después aquí se hizo ya más mayor y ya quería pues salir. Y yo tenían que ir la mitad de los vecinos a ver si podían conseguir que mi padre dejara a mi madre ir al baile. Mi padre no, mi abuelo, su padre. Pero después yo no, porque yo estuve nada más que con mi madre aquí hasta que me casé, pues vamos al baile. Y casi íbamos a casi todos los bailes, porque no había otra cosa que lo que íbamos a hacer. Eso era absurdo pensar, pero había gente que dijera que no a todos los bailes. Habían chicas que se pasaban las lágrimas ahí, tenían novio y todos los domingos no podía ser el novio a la casa. Y después al baile tampoco. Así que la cosa era así, pero el respeto se pasó demasiado, porque más que respeto era miedo. Miedo al padre, miedo a la madre. La madre a lo mejor pintaba poco, porque en esos años pintaba más el padre. Ya hoy no, las cosas han mejorado mucho, se han mejorado en ese sentido, pero el libertinaje que hay, yo no sé, yo creo que, no sé. Otra de las cosas que comenta mucho la gente, por ejemplo, que había mucha amistad, ¿no? Mucha cooperación, sobre todo, ¿no? Entre los vecinos, antiguamente. ¿Que había cooperación? Sí, se ayudaban unos a otros. Bueno, sí se ayudaban mucho, por ejemplo, en lo que había, en la labranza. Pero no, hoy también la gente
porque en Fuerteventura se ha hecho casa doble o más que lo que había. Y aquí en mi pueblo yo sé de gente que han hecho la casa, casi la familia ayudándose, los amigos y todo, uno a otro. Y yo creo que eso es bueno también, es muy bueno, ¿no? Porque se han ahorrado un dinero y hay mucha casa nueva y bonita, ¿eh? Y buenas casas, ¿eh? Hay que decirlo. Parecen chalet. Yo lo digo. Claro que parecen chalet. Claro que sí. A mí me han dicho en Triquibijáte, en ese pueblo, es de donde más bonitos que parecen, que son chalés, están las casas. No, está precioso, ¿eh? Está precioso. Hemos estado en Triquibijáte, nosotros venimos trabajando, hemos pasado por ahí y es verdad que hay casas preciosas. Sí, señor. Casas preciosas. Y aquí en el pueblo también hay buenas casas, muy buenas casas. Los que han hecho la casa la han hecho bien hechas y bonitas. Y bien amuebladas, ¿eh? Eso sí que no lo sé. Bien amuebladas, se lo digo porque lo sé. Oye, La gente lucha mucho por la vivienda. Antes no. Antes, que nada. Antes no se luchaba por la casa. Se tenía ahí y si quiere salir fuera un corral. La gente no se miraba en eso, en nada. Pero bueno, había una pobreza que también que no vea. Y las casas, pues, mira, a ver, de piedra y barro, que eso es lo que había. Pues bueno, ¿y por qué va uno a ponerse ahora a llorar por eso? Eso es lo que había. ¿Usted se acuerda cuando llegó el primer televisor aquí a Tiscamanita? Sí, puedo acordarme porque, bueno, el primero, yo creo que vino de Estados Unidos. En estas casas amarillas de 2 pisos que están aquí antes de llegar aquí, vivía una prima mía que se casó con el dueño de ahí, de esa casa. Y los padres, el padre se había ido de polizón a América. Arriesgado, ¿eh? América. A Estados Unidos. Sí. No a América del Sur, a América del Norte. Y allí vivió siempre, hasta viejo ya cuando vino para acá. Viejo ya. Pero entonces le mandó a ellos un televisor. Le mandó un televisor y un coche, un gran coche. Y yo iba, era el único televisor que había en el pueblo y todo. Nosotros acostumbrábamos de noche a reunirnos y bordar, coser o cualquier cosa, ¿no? Y entonces yo cuando ya acostaba a mis hijos que eran chicos, iba para abajo y nos poníamos allí a ver la televisión. No me acuerdo si fue en la televisión o con la radio. Nos escribimos con la BBC de Londres. Ha tenido una cierta cosa porque pasaron después años. Pero ¿sabe por lo qué? Porque Londres después se metió un poco a preguntarme por la situación aquí, porque era cuando Franco todavía estaba en el gobierno. Esto podía haber sido en el año 60 y algo por ahí. Y como el gobierno andaba como andaba aquí, y la guerra se había terminado hacía ya unos años, entonces se metieron ya a preguntarme cosas más delicadas, ¿no? Y yo se lo consulté a un señor que vivía aquí, un vecino que vivía más abajo. Le consulté que qué hacía. Bueno, yo sabía que eso yo no lo iba a decir, pero le dije lo que me habían dicho. Dice, este señor tuvo muy mala suerte en su vida, ¿no? Porque en la guerra se la pasó en la cárcel. Y tenía una buena experiencia de muchas cosas, de todo eso. Mire, Maruca, yo creo que no debe de contestar. Y entonces no contesté más. Entró ya en zona peligrosa. Claro, ya ellos se metieron en zona peligrosa como si tuvieran un corresponsal aquí, ¿no? Y entonces ya yo no... Y a partir de ahí se acabó la amistad. Y incluso, yo me parece que todavía no estaba la tele, sino la radio. Porque una noche nos dedicaron a ella y a mí un disco por la radio, pero yo no sé cómo fue eso.
¿Hay algún programa en concreto que se acuerde Sí, usted? sí, de la BBC de Londres, sí. Había, sí. Y después, después han pasado los años y yo me pensé, Dios, qué pena, que podía haber, qué sé yo, haber escrito algo, haberle... Nada, no me ha ocupado más. Lo he dejado. Y cuando dejó ya de trabajar, por ejemplo, ¿a qué se ha dedicado? ¿O qué son las cosas que le ha gustado? A mí, coser, bordar, leer, Y lo sigue escribir. haciendo. Sí. No, pero yo estuve muy enferma hace 2 años. Y me entró una ruinera, que me quedé de mal, que no tenía ganas ni de bordar, ni de coser, ni de escribir, ni de nada. De nada. Y entonces hace poquito se me ocurrió otra vez empezar a coger, a ver qué es lo que tenía ahí. Y he estado intentando de recuperar un poco eso. Ahora, leer sí he leído siempre, eso leo todos los días, todos los días. Escribir estuve mucho tiempo sin escribir, porque yo tengo toda la familia en la Argentina. Fui allá a verlo en el año 97, porque tenía un tío por mi padre, el único hermano de mi padre, que vivía todavía, iba a cumplir 100 años. 100 años. Vino aquí, tenía 89 años. Y después entonces, el hijo, el que manda más en la familia, porque es el que dispone de esto, ¿no? Y disponiendo de esto, es el más que manda allí en el clan familiar. Me escribió que me pagaba el pasaje para que fuera para allá al cumpleaños de mi tío. Y entonces fui allá. Tengo toda la familia allá. Me escribía con casi todo. Primos, tíos y 2 hermanas más que tenía allá. Que se fueron cuando la ruina de los años, después de la guerra. Se fueron en barco. Y lo pasaron bastante mal. Me imagino que por aquí ustedes preocupados, ¿no? De todo el trayecto, porque no son ni 3 ni 4 días desde aquí a Argentina. Una se fue jovencita, de 19 años, y la otra tenía 20, me parece. La mayor se murió ya, que es la que me seguía a mí. Falleció. La mató una guagua. Así, las cosas allí son así, despreocupadas. La guagua, porque estuve allá, ¿no? La guagua, la que tiene puerta, la lleva abierta. No se ocupan de cerrar la mitad de las veces. Y la que no tiene puerta, pues no tiene puerta, ¿no? Y entonces mi hermana se cayó de la puerta de un frenazo y se mató en el piso de allí, la mayor, pero joven todavía. Y así, pues, bueno, yo por la escritura lo estaba diciendo, describí a toda la familia, pero después, cuando me empalluqué ahí, se me fue todo el ánimo de escribir. El otro día escribí 2 cartas. Porque yo creo que mi hermana, la que estaba allá, que es donde estaba yo, en casa de ella, bueno, anduve en casa de todos los primos, porque según llegué allá, ese de Moni me dijo, si quieres ir a Bariloche y quieres ir a Mar del Plata, digo, mire, yo cuando me dijo que a Bariloche eran 2 horas de vuelo, de aquí al península, yo que el avión no lo trago para nada, nunca he podido tragar el avión. Y a Mar del Plata, digo, y a Mar del Plata, Alberto, dice, pues más o menos también unas 2 horas. Digo, no, mi hijo, que te aproveche yo, no quiero saber nada. Yo vine a estar con la familia aquí y no me muevo de aquí. Y no me moví. Allí, claro, en Buenos Aires, en la capital. Pero mi hermana, notaba yo que estaba muy desconforme, no sé que me pasara algo. Preocupada, seguro, ¿no? Claro, ella estaba muy preocupada. Pero es que aquello era increíble. No salía del zaguán de la casa
si no estaba el taxi ya allí. Llegaba el taxi con nosotros, taxi no, le dicen ¿Colectivo? Un remis. Ah. Es un coche, pero es un coche del pueblo, del barrio. Porque los taxistas no llegan a los barrios, tienen miedo. Entonces llegábamos y tiene que decir, no se vaya hasta que nosotros no entremos y tranquemos la puerta. No salimos sola a la calle nunca, a pasear, a dar un paseo ni a nada de eso. Yo vi mucha inseguridad y creo que sigue, ¿eh? Creo que eso sigue todavía. Hay que andar con mucho ojo y entonces y las primas también cuando venían por mí y todo eso, llegaban y pitaban para que bajáramos mientras no se bajaba allí afuera. Pero yo, gracias a Dios, salí porque lo que sentía es que me dieran un tirón por el bolso o algo. Pero ella lo pasó muy mal allí, tenían negocio. Y los tíos se le metieron allí con pistola en mano y le ponían la pistola aquí. Inseguridad total. Inseguridad. Y entonces lo había pasado ya muy mal y por eso ya sentía que a mí me ocurriera algo. Pero no, gracias a Dios llegue bien. Digo, cuando llegue, digo, ya está, ya cumplí. ¿Ya no salgo más? A la Argentina no. A la Argentina no. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene, doña María? Tengo 5. Contenta de todos ellos, Sí, ¿no? mis hijos me han salido maravillosos, todos. Este es un tesoro. Jorge. Después tiene una más chico. La que la acompañó el otro día. Rosa Mari, ¿A qué se dedica? la que vive en Gran Tarajal. ¿Hace cositas también? Ya. Pero no hace cosas. No, ella tenía joyería. Ajá. Y ella estuvo también de directora de esta cosa de hincharlo en Puerto, no sé cómo, de sanidad era. Estuvo de directora 2 o 3 años. Y ahí se jubiló ya. Ella está jubilada y el marido también. Pero tenían joyería allí en la plaza, frente a Correo. ¿Dónde tienen ustedes la...? No, nosotros la tenemos en Morro. ¿En el Morrojable? Sí, sí. Ah. Pues ella siempre ha vivido ahí en Gran Tarajal. Allí vive ella y este. Y en el puerto tengo 2. Juan y Antonio, que es consejero del Cabildo. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto. Todos me salieron buenísimos, buenísimos. Los hijos y las hijas. Y la que tengo en Las Palmas, que esa viene casi todos los meses, viene. Ahora estuve aquí por la fiesta de San Marcos. No tengo sino 2 hembras y 3 varones. No es que eran muy pocos tampoco, ¿no? ¿Sabes? En aquellos años era una tragedia. Tener muchos chiquillos. Claro, pero venían 5 y 8 y 10 también. Ese era lo mínimo, ¿no? 5, porque siempre hay familias numerosas en aquella época. Sí, no, eso se alivió mucho de hace pocos años a esta parte, pero antes venía. Yo tenía aquí arriba mi cuñado Antonio Mesa, que por una casualidad habrá oído nombrar algo de eso, no lo sé. Tuvieron 10 hijos y los tienen todos vivos allí. Todos viven ahí, aquí. Uno hay en Tenerife, en Las Palmas. No sé si habrá más de uno, ya no sé de ellos porque yo creo que aquí nacieron y aquí se criaron. Pero algunos hace yo creo que 10 años que no los veo. Viven en el puerto y por ahí, para allá abajo, para Tenicosquey vive otro. Pero yo tengo 5. Pero 5 tesoros que tengo. Lo puedo decir, pero bastante bien que lo puedo decir. Bueno, con esos 5 tesoros vamos a poner punto y final a esta entrevista, agradecerle que haya compartido con nosotros sus recuerdos y nada, y ya nos estaremos viendo por ahí y que siga disfrutando pues de esos 5 tesoros pues y todo lo que le queda por delante todavía, ¿no? Por disfrutar. Vamos a ver, tengo ya una tataranieta. Tataranieta ya. Tataranieta, ya grandita, sí. Pues doña María, muchas gracias.
Bueno, les digo gracias a ustedes también porque al final pues he hablado un poco, ¿no? Porque como vivo sola, son pocas las veces que tengo con quien hablar. Bueno, ahora llegaba este viene de arriba de las tierras que compró mi abuelo. Y él este año que pasó, plantó ahí algo, y hizo una huertita allí, plantó y... A lo mejor le trae algo ahora, ¿no? No, me trajo, todo el año me trajo, claro, y ahorré de la tienda bastante, porque sabe lo que es eso. Ahí se da todo, si hay agua, se da todo de maravilla, todo. Las verduras, todo, una palabra, todo lo que se puede plantar. Y sano, ¿no? Claro, que si es sano, hasta los tunos son sanos. Los tunos, que ahora mismo están las tuneras cargadas de tunos, y hay gente que ni los coge ni los toca, los picos no le gustan a nadie. Pelarlo, amigo. Pero mi hijo Juan, el que vive en el puerto, que es el mayor de los varones, se va allá arriba, coge un cacharro de tunos en el momento, los barre, y él nunca tiene pico. Pero es la fruta más rica que se come de la nevera. Vale la pena cogerlo y tener cuidadito, con los picos eso aparte, ¿no? Eso hay que tener cuidado porque eso sí que no es agradable, para nada. Pero a mí no me importa de ir y cogerlo, yo ya no sirvo para nada, ¿eh? Ya no voy ni a coger turnos ni a nada, porque me puedo caer por ahí, mis hijos están, tú cuidado que te caes, ten cuidado, porque dirán, la vieja esta se echa en una cama, se cae y se rompe una pierna o algo y se acuesta ahí en la cama y mira, ve, ellos tienen mucho cuidado con eso, pero yo es que ya no puedo, ya no voy, pero coger turno, ya lo creo que si los cojo, si tengo que cogerlos y barrerlos y todo, si están riquísimos. Hoy me comí yo los últimos que me trajeron ellos, hoy. Pero están buenísimos en la nevera, hombre, por Dios. Si es que la fruta que viene de fuera está fatal, de ruin, quemada. No es solamente comprarla, sino a veces tirarla. Porque no sirve, quemada de las cámaras. Claro que tiene que ser así, bueno. Los higos también es una fruta muy rica, ¿no? Y que se daba mucho aquí. Pero las higueras se han perdido casi todas por la sequía. Porque la higuera no, la tunera aguanta más, se ve que aguanta, ¿no? Porque en esa montaña mismo hay unos tunos riquísimos. Y mire lo que llueve ahí, nada. Lo único que hay más frescura por la bruma blanca esa que se pone por ahí. Pero las higueras en los huertos por ahí debajo se han perdido casi todo. Y me trajo Jorge hace pocos días un platito, una porquería. Ruines, no sirven para nada. Dice, mamá, esos son los que hay. Pero que sí ha cogido unos higos buenos ahí. Pero muy buenos, pero muy buenos. Higos y los tunos sí están todavía, siguen ahí. Buenísimos. Pero que le digo que yo creo que la gente, mucha gente, prefiere ir a la tienda y comprar. Lo único que se puede comprar en la tienda con tranquilidad son los plátanos. Las naranjas tampoco no están mal. Yo creo que también pueden estar las uvas y eso. Pero lo que es la fruta de cámara, eso no sirve para nada. ¿Y el gofio? Algo ¿De antes? Bueno. No es igual que el de ahora. El de hoy tiene lo mismo porque es del mismo material, ¿no? Es lo mismo. O sea que para usted el gustillo es el mismo. El gusto del gofio de antes que el de ahora. El mismo porque es millo, el de millo. No, como hacen ahora tantas cosas químicas. No, pero creo yo que no le echen nada químico al gofio. Hay de trigo y de millo, ¿no? Y también antes se mezclaba, muchas veces también se mezclaba según las circunstancias, ¿no? Según como fuera. Pero el gofio hoy, yo como gofio, mi hija Amelia se pega un escaldón de gofio todos los días por la mañana, con leche hirviendo y le echa un gofio de milla. Y el de trigo también. Yo creo que ahí no hay composición de ninguna clase. Casi será lo único, porque los demás, no, y las legumbres y todo eso, ¿no? Hay muchas cosas que no cambian. Yo lo que digo es que la gente todavía mayor tiene una fuerza en las piernas impresionante. Claro, si estuvieron toda su vida
caminando de un sitio a otro, porque como no había transporte, lo digo por las apañadas, que muchos viejillos van ahí caminando como si nada, sí, puede y los ser. más pequeños, los más jóvenes, les cuesta, Les ¿eh? cuesta. Porque caminar al menos el coche hoy ha quitado mucho de caminar. Muchos coches, sí, aquí mismo. Si en una casa hay tres que trabajan, hay tres coches, ¿no? Del lugar de arriba tienen que venir a la panadería y vienen en el coche, y van en el coche, y vienen en el coche, y los coches paran No, todos no, la los verdad días. que nos hemos puesto un poquito gandul. Nos hemos puesto un poco gandul. En ese Sí. sentido. Pues se ha puesto gandulo el cuerpo y entonces el cuerpo ahí está sufriendo las consecuencias porque yo las veo pasar por aquí. Anoche mismo me pasó uno caminando y digo, pues qué cosa rara es esto. Dice, oh, es que se debe de caminar. Digo, sí, claro que se debe de caminar, sí. Como no se Y lo diga el médico, como no se lo diga el médico. Y se debe de caminar aunque tenga coche. Bueno, ¿qué pasa? Que vas a trabajar a Gran Tarajal y vienes. Bueno, pégate una caminata después de allí, donde como sea. Yo camino todos los días. Todavía camino todos los días. Pero yo estoy operada de mis rodillas, de las dos rodillas, y ya estoy sintiendo que me falle. Porque una rodilla hace 20 años, más de 20 años que la tengo operada. Pero todos los días camino. Ahora, si no camino, la enfermera, ¿usted camina? Eso me llama la atención cada vez que voy a ella. Porque para la gente mayor ya y diabética hay que caminar, si no se va uno seguida. hay que cuidarse. Y hay que cuidarse. Pues, doña María, gracias, ¿no? Y a ustedes, pues ya saben que si quieren participar con nosotros en este programa, de Gente Nuestra, tenemos un teléfono, es el 54-0889, nos llama y nosotros vamos gustosamente a su casa y a compartir con ustedes sus vivencias. Así que aquí terminamos, pues, Gente Nuestra, y hasta la próxima.